Invito, por favor, mi querido hermano, mi querida hermanita, si podemos abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 5. Diríamos acá en Chillán, no hay primera sin segunda, ¿cierto? No hay primera sin segunda. ¿Se acuerda dónde quedábamos? Allí terminamos nosotros en Apocalipsis capítulo 4, quedamos en la adoración celestial. ¿Se acuerda que la pregunta que dominaba a los cristianos en el primer siglo era: ¿dónde está Dios? ¿Cierto? ¿Dónde está Dios en estos momentos de tribulación? ¿Dónde está Dios en estos momentos de necesidad? La pregunta que se hacían muchos cuando miraban las persecuciones, las tribulaciones, las angustias. La pregunta que se hacía la iglesia en general, en tiempos tan peligrosos, es la pregunta: ¿dónde está Dios? Y Juan recibió una visión. Recuerde que estamos hablando en lenguaje simbólico, apocalíptico, y Juan recibió una visión que lo reanimó espiritualmente y que le hizo ver la vida en la perspectiva correcta. ¿Cierto? Es como que Dios le dijo: ¿estás viendo la vida con tus ojos humanos? Hoy día yo te voy a invitar a ver una visión para que veas la vida bajo los ojos de Dios, bajo la perspectiva de Dios. Y usó imágenes, visiones, revelaciones para mostrarle realmente qué es lo que estaba sucediendo. ¿Se acuerda que allí terminó la historia? Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Él era nuestro creador. ¿Y qué aprendimos? En la clase pasada aprendimos de que Dios reina y de que Dios está en control y gobierna por encima de todas las cosas. La gente en el primer siglo pensaba que Domiciano, un rey, un emperador, que se autoproclamó como Dios, que mató a miles de cristianos. La gente pensaba que Domiciano era quien tenía el poder, que Domiciano era quien tenía el control. Pero Juan fue trasladado a una imagen donde se dio cuenta realmente que quién era el que tenía el control. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 5. Y creo que nuevamente son muy pertinentes las preguntas que constantemente nos estamos escuchando. ¿Se ha preguntado usted dónde está Dios? ¿Se ha preguntado usted por qué Dios no responde mi oración? ¿O por qué muchas veces lo siento tan lejos? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, sobre todo en estos tiempos de necesidad. Incluso ya el coronavirus se está llevando a algunos de nuestros hermanos acá. Mucha gente se cuestiona, mucha gente se pregunta: ¿qué hace Dios que no nos ayuda? Esas son las preguntas que la mayoría de las personas se hacen, pero fíjese que la visión continúa. Y si usted me acompaña allí en Apocalipsis capítulo 5 ahora, ya terminó la adoración, por decirlo de alguna manera, pero ahora la visión continúa. Recuerde que estamos en el mismo escenario, recuerde que estamos en la presencia de Dios, recuerda que el que está en el trono, que tiene poder, que es majestuoso, que es glorioso, que es misericordioso, recuerda que están los 24 ancianos que simboliza al pueblo redimido, al pueblo de Dios. Recuerda que están los seres vivientes, que son los seres de más alto rango, estatus espiritual, la creen de los seres espirituales.
Y en ese momento, dice versículo 1 de capítulo 5 de Apocalipsis, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno? Esa es la pregunta del ángel ahora. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Te fijas muy bien lo que estamos diciendo? Por si acaso, para que entendamos, cuando hablamos de un libro, en los tiempos del primer siglo, los libros no eran encuadernados con páginas como nosotros los conocemos hoy día. Normalmente en ese tiempo los libros eran pergaminos, por si acaso, papiros. En ese tiempo, tiras de plantas, de pieles que estaban enrollados, y los libros se enrollaban de esa manera, por si acaso. Así que lo más probable que se vio era un rollo grande en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y note muy bien, siguiendo el simbolismo de Apocalipsis, este libro tenía 7 sellos. ¿Por qué 7 sellos? Recuerda que el 7 es el número de la perfección. Recuerda que el 7 es el número de la perfección, el 6 es el número de la imperfección. Por si acaso por ahí cuando usted después puede entender numerología. 12 es el número del pueblo de Dios. 4 es el número cósmico. Los 4 puntos cardinales. 3 es el número divino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esa manera uno va entendiendo los simbolismos que nos presenta el libro de Apocalipsis, y nota muy bien porque un libro sellado, ¿cuál es la imagen que se te viene inmediatamente a la mente cuando tú ves un libro sellado? Los libros tienen información, los libros tienen contenido, o sea que hay algo que Dios quiere mostrarnos. Hay algo que Dios quería mostrarle a la iglesia primitiva cuando usa el simbolismo de que hay un libro en la mano derecha de Dios. Lo que está diciendo en simples palabras es que Dios quiere revelarle el futuro, es que Dios quiere revelarle y que Dios se muestra como el que está en control de la historia. Él es el que tiene el libro, Él es el que sabe todo. Y en este caso, ese libro está sellado con 7 sellos. ¿Y por qué es tan importante el tema de los sellos? Tal vez tú no lo entiendes hoy día. Tengo una imagen que lo muestra un poquito mejor. Para entender lo de los sellos. Porque los sellos era la manera como en el primer siglo se protegían las cosas, por ejemplo. Los sellos servían para 3 propósitos fundamentales. Yo creo que usted lo ha visto en las películas cuando el rey o una persona importante quiere dar un edicto o una orden y en ese momento le pone un poquito de cera y le pone su marca. Bueno, los sellos número 1 servían para eso. Servían, número 1, para mostrar de quién era dueño. Un sello servía. Si usted veía algo que tenía el sello de alguien, hasta ahí llegó todo. Usted no podía tocarlo. Número 2, también los sellos autentificaban el contenido. Si tú recibías una carta en el primer siglo, enrollada, recuerde, no habían sobre, no habían como nosotros lo conocemos, y usted veía que el sello estaba roto, estaba adulterado, usted iba a dudar del contenido. Alguien tiene que haber sapeado la carta, ¿cierto? Porque por algo se rompió el sello, se abrió. Correo de Chile en este caso dice: no nos hacemos responsables si el sello está adulterado. Y por consecuencia, como tercera cosa, no solamente mostraba en este caso el dueño, no solamente protegía en este caso el contenido, sino que lo autentificaba. O sea, usted sabía que era real.
sí tenía el sello. Si tú recibías algo y tenía el sello del presidente, del emperador, entonces tú tenías que darte cuenta que eso era muy importante. No lo podías tomar para la chacota o como algo. ¿Te llegó una carta? Sí. ¿Y venía con el sello real? Sí. ¡Wow! O sea, entonces también autentificaba, protegía y reconocía y distinguía de quién era dueño. Entonces, en este caso, este libro es la historia. ¿Por qué digo yo que es la historia? Porque si usted después va a ver en el capítulo 6 y después le interesa seguir estudiando en cuanto a Apocalipsis, se va a dar cuenta que en el capítulo 6 se abren los sellos. ¿Y qué es lo que sucede en los sellos? Comienza Dios a revelar la historia siguiente. Cuando vienen en este caso los 4 jinetes, por ejemplo. Cuando después viene en el 5.º sello el altar. Cuando después viene en el 6.º sello el gran terremoto. Y cada una de las cosas que fueron sucediendo en el libro del Apocalipsis fueron sucediendo después de que se quitó el sello. O sea, en este caso, se necesitaba a alguien, según la pregunta del versículo 2, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es tan poderoso? ¿Quién es tan capaz? ¿Quién tiene el poder y el control para tener en su mano y para poder revelar a su iglesia el futuro de lo que se avecina? Eso es lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 5, en los primeros versículos. Y vemos aquí a este ángel poderoso que está mostrando el libro. Y note muy bien, porque aquí viene lo triste del capítulo. Porque en el versículo 3 nos dice, versículo 4, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Note muy bien las ideas conectoras que están en el capítulo 5. En la pregunta del versículo 2 dice, ¿quién es digno? En el versículo 4 dice, y a ninguno digno. Y si tú te fijas muy bien después en el cántico nuevo que vamos a ver en el versículo 9, digno eres. También en el versículo 12 dice, el cordero que fue inmolado es digno. O sea que en la temática del capítulo 5 nos va a mostrar ahora no solamente el que está en el trono gobernando los asuntos de los hombres, sino también nos va a venir a mostrar quién es el digno de controlar, quién es el digno de desatar su sello, quién es el digno de mostrarle a la iglesia lo que va a acontecer en el futuro. De eso se trata todo. Esa es la pregunta que hace el ángel. ¿Quién es digno? Lo triste que vemos en el pasaje, noten quiénes están presentes. Están presentes arcángeles, están presentes serafines, están presentes querubines, están presentes todos los ángeles, todos los más principales. Está ahí Miguel, el guerrero, el poderoso, el arcángel Miguel. Está ahí Gabriel, el mensajero de Dios, pero ninguno de ellos tiene ni el poder ni la autoridad para ser digno de tomar ese libro, ni aún de mirarlo, dice, ni aún de mirarlo. También no solamente en el cielo, también en la tierra. Recuerde que estaba ahí la iglesia, estaban los mártires, estaba Juan, estaban los apóstoles. ¿Cuántos grandes hombres de Dios estaban presentes tal vez en ese momento, predicando valientemente el evangelio en tiempo de persecución? Pero tampoco en la tierra había ninguno digno. No había ninguno digno. E incluso también dice versículo 3, ni debajo de la tierra, que esa es una referencia al mundo espiritual. Piensa ahora, Abraham, Isaac, Jacob, aquellos que estaban en el Hades, Job, los profetas, los reyes, los apóstoles que ya habían muerto, aún incluso las personas que estaban en el Hades, los más grandes siervos de Dios, Juan el Bautista, ninguno
ni en el Hades, ni en la tierra, ni en el cielo, fue digno, ni siquiera de mirar ese libro, ni siquiera de desatar sus sellos. Eso tiene que hacerte sentir en el lugar que realmente tú te encuentras delante de Dios. Realmente no somos dignos. Realmente no somos dignos. Y todo lo que tenemos, o todo lo que tú tienes, o todo lo que posees, o todo lo que Dios te ha entregado, solamente lo ha hecho por su gracia y por su misericordia. Juan, cuando vio esta escena, versículo 4, ¿o lo va a decir más adelante? No, versículo 4 lo dice ahí, y yo lloraba mucho. Se da cuenta que cuando Juan vio que no había nadie digno, lo único que Juan pudo hacer era llorar. Llorar porque tal vez se sintió indigno, llorar porque tal vez entendió que nadie iba a poder revelar este misterio, llorar porque realmente el Dios que estaba mostrando el control soberano y todo lo demás, había velado, había en este caso sellado el futuro y el destino para su iglesia. He pensado mucho en eso y yo lloraba mucho. Si tú te fijas la actitud de Juan que tiene al darse cuenta que nadie es digno. Me gusta las lágrimas de Juan al ver su indignidad. Recuerda que Juan está viendo una visión, porque a veces nosotros no somos conmovidos ni en lo más mínimo cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando Juan se estaba dando cuenta delante de quién estaba y todo lo que estaba sucediendo, lo único que Juan pudo hacer es llorar. Y la palabra clave aquí es que no era cualquier lágrima, era llanto desesperado, porque se dio cuenta lo que estaba pasando. Se dio cuenta realmente lo que estaba sucediendo. En medio de esa desesperanza, en medio de ese dolor, dice versículo 5 y versículo 5 primeramente, y uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos se pone en pie, o está ahí, y le habla a Juan, y le dijo, no llores, tranquilo, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y ahora el anciano habla y le dice que existe uno, que hay uno que es digno. Si tú te fijas muy bien, la palabra clave ahora en versículo 5, la palabra clave en versículo 5 es que este que es digno, el león de la tribu de Judá, el que es la raíz de David, ha vencido. Nota muy bien que una palabra clave en el libro de Apocalipsis es la palabra vencer. Ya en el capítulo 2, estuve mirando constantemente en el capítulo 2, y al que venciere, por ejemplo, versículo 7 o versículo 11, el que venciere, también lo dice en el versículo 17, al que venciere, lo dice también en el versículo 26 de capítulo 2, al que venciere, también lo dice en el 3.5, el que venciere, lo dice en el 3.12, al que venciere, versículo 21 del capítulo 3, al que venciere. Siempre el libro de Apocalipsis nos está invitando a ser un pueblo victorioso y nos está diciendo que aquel que es digno es el vencedor. Es el vencedor. Incluso si tú te fijas muy bien, y acompáñame por favor, no está en la diapositiva, porque esto tengo que decirlo, el punto principal de Apocalipsis
se encuentra en el capítulo 17, versículo 14, si tú quieres marcarlo por ahí después. Idea principal, por si acaso. Cuando hacemos exégesis, siempre establecemos un punto principal. Y nota muy bien que cuando se estudia el libro de Apocalipsis, el punto principal, ¿para qué se escribe el libro de Apocalipsis? Ahí vemos nosotros claramente revelado el propósito, la idea, el punto de por qué se ha escrito el libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice la palabra del Señor: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. De eso trata el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis trata de la victoria de Cristo. El libro de Apocalipsis trata de la victoria de Cristo sobre sus enemigos, sobre Roma, sobre el emperador, sobre el imperio romano, sobre los perseguidores de la iglesia, y aquel que están con Cristo también son fieles y son vencedores. Si tú estás con Cristo, eres fiel y vencedor. Eres digno y eres llamado. Ese es el propósito. E incluso en el capítulo 12 también nos habla de lo mismo, cuando se está hablando de la batalla que sucedió en el cielo. También en capítulo 12 de Apocalipsis, otro texto importante dentro del libro, dice en Apocalipsis 12:11. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuevamente la misma idea. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Si tú lees el libro de Apocalipsis y no te das cuenta que eres un vencedor, entonces realmente no has entendido el libro de Apocalipsis. Si tú no te das cuenta realmente quién eres en la historia, ¿te das cuenta cómo la iglesia primitiva tiene que haberse sentido? Somos fieles, somos elegidos, somos llamados, somos vencedores. Y el que venció, ¿quién es el que venció? Nos está diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, el que venció es el poderoso, porque nota la imagen ahora, el león. El león es la bestia, el león es el rey de la selva, el león es uno de los animales más poderosos que existe, pero nota muy bien que está vinculando estas dos ideas, porque dice el león de la tribu de Judá. Y esto recuerda mucho la profecía que se hizo en Génesis 49, porque en Génesis capítulo 49 se habla de Silo. Y en Génesis capítulo 49, en este caso Jacob aparta a Judá como la tribu que va a ser la responsable de los reyes, por si acaso. Y por eso que normalmente, y ya esto queda, imagínense, en Génesis 49 se dijo, pero esto ya quedó establecido en la vida de David, y desde ahí sucesivamente, desde David, Salomón, Roboam y todos los que continuaron, fueron de la tribu de Judá, fueron en este caso también de la descendencia de David. O sea, que este que está viendo, este que es digno, número uno, es rey. Es rey. Porque viene de la tribu real. Y número dos, porque también es la raíz de David, y esto recuerda la promesa que se dio en 2 de Samuel 7:12, que Dios le prometió a David que de tus descendientes se van a sentar en el trono de Israel. Y Dios se lo prometió a David 1000 años antes de Cristo. Y los únicos que después ocuparon el trono después, en las tribus de Israel, en el templo, en Jerusalén, en el palacio real, fueron los descendientes de David. Por si acaso, para que usted entienda. El punto es que para que usted también lo comprenda, porque tengo que explicarte esto brevemente.
si Israel no hubiese sido destruido en la deportación sucesiva de Asiria o Babilonia, lo más probable es que José, lo más probable es que el padre terrenal de Jesús, por decirlo de alguna manera, hubiese sido el rey de Israel. Por si acaso. Porque de ahí venía el linaje. Recuerda que de ahí venía de Belén. Ellos eran de la familia de David. Por eso es que cuando se muestra la genealogía de Jesucristo, se dice que Jesucristo es descendiente de Abraham, es descendiente de Judá, es descendiente de David directamente. ¿Ok? Parece que la familia en ese tiempo no pasaba el mejor momento económico porque no tenían ni siquiera dónde poder alojar en Belén, pero por si acaso, José era de la familia real. Ahora un linaje, una casta caída en los tiempos que Jesús nace, pero si el rey no hubiese seguido en su gloria y en su esplendor, lo más probable es que Jesús hubiese sido parte de la realeza de Israel. Hubiese sido parte de la realeza. ¿Ok? Porque de ahí venía el linaje. Recuerda que Jesús es descendiente. Por eso que lo dice acá, la raíz de David. Porque él también es de la genealogía. Si usted después quiere comprobarlo, lea Mateo capítulo 1 o lea Lucas capítulo 3. Allí está la genealogía completa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aprendemos que este es rey. Pero no solamente este rey, sino también, dice versículo 6 y versículo 7, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando Juan escuchó esto, Juan se dio vuelta, miró. ¿Qué hubiese usted esperado ver? Te dijeron que el que venció, el que es digno, es el león de la tribu de Judá. Tú te hubieses esperado a Aslan, un león grande, enorme, tremendo, ¿cierto? Para los que le gusta la crónica de Narnia. Y por si acaso C.S. Lewis escribió y dijo que ese león era por si acaso Jesús, simbólicamente, por si acaso. Por eso es que él muere, resucita y todo. Él era un autor evangélico, por si acaso. Era un libro simbólico. Y se imaginó el león. Pero cuando se da cuenta que él era el león, lo único que ve, en vez de ver un león con su melena, él ve un corderito, un simple corderito degollado, por eso dice como inmolado, degollado y sangrando. Tiene que haber tenido sus velloncitos llenos de sangre. Lo más probable, el corderito de Dios. Si tú te fijas muy bien, la imagen que vio no fue la imagen poderosa que nosotros deberíamos pensar. Y esto también es un impacto de la imagen para darnos cuenta de que Dios hace las cosas no a través de un poderoso león, sino que Dios gana y compra nuestra salvación a través de un indefenso corderito. ¿Te fijas? Juan el Bautista lo dijo, Juan 1:30, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dice constantemente, y una de las imágenes favoritas que Dios utiliza para hablar del sacrificio de Cristo es de que el Señor Jesús se entregó como un cordero. Como un cordero fue al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, ¿cierto? O sea, aquí nos muestra ahora, ¿qué nos muestra? En la primera imagen muestra lo poderoso, el que está y es digno de tomar el libro, el que ha vencido, es un rey poderoso. Pero no solamente Jesús, porque ya sabemos quién es este que está ahí, no solamente Jesús es un rey poderoso, sino también que Él es tu redentor, Él es tu salvador, Él murió por ti, Él derramó su sangre por ti. Imagínate la escena,
¿Quién es digno de tomar el libro? ¿Quién es digno de tener el futuro de su iglesia? ¿Quién es digno de mostrarnos quién está en control absoluto? Es aquel que es rey, es poderoso, viene del linaje de David, pero también es un cordero. Un cordero que dio su sangre. Un cordero que dio su vida. Por si acaso hay imagen de poder. Este cordero como inmolado tiene 7 cuernos. Los cuernos tienen que ver con poder, el lenguaje apocalíptico. O sea que este como cordero como inmolado tenía 7 cuernos, o sea que era superpoderoso. Era todopoderoso. Y tenía también 7 ojos. Y era omnisciente. ¿Te vas dando cuenta de las características? Porque los ojos, ¿para qué nos sirven? Para ver, para conocer. En este caso, este cordero como inmolado tenía 7 cuernos, era todopoderoso, tenía 7 ojos, en este caso que es los espíritus de Dios, los cuales son enviados por toda la tierra. Nos habla de la omnisciencia y de la unidad de Jesucristo con el Espíritu Santo en la obra que impulsaron. Eso es lo que está viendo en ese momento Juan. Y viene este corderito, el corderito como inmolado, y toma el libro. El corderito como inmolado toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, fue y tomó el libro de la mano del Padre, y nótelo muy bien, porque cuando el corderito, el cordero como inmolado, el león de la tribu de Judá, del linaje de David, toma el libro, nos dice la palabra, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, también lo dice, diciendo: digno eres. ¿Te fijas lo que sucedió ahora? ¿Qué sucedió ahora? Cuando el corderito tomó el libro, el corderito como inmolado, el león de la tribu de Judá, en ese mismo momento cayeron todos a tierra. En ese mismo momento todos se postraron. Recuerda que la postración es señal de adoración y reverencia delante de Dios. Y si tú te fijas muy bien, en ese momento los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, toda la corte celestial, todos los que estaban allí en presencia de Dios, cayeron y se postraron, y tenían arpas y tenían incienso, una copa de oro lleno de incienso. ¿Ok? Para que usted entienda. Recuerde que es lenguaje simbólico, ¿cierto? Si usted cree que Jesús es un cordero, entonces debería creer que estas son arpas literales y incienso literal, ¿cierto? Como hay algunos por ahí que utilizan esto como literal. Pero yo entiendo que Jesús no es un cordero, sino es como una visión. Entonces lo que está mostrando aquí son 2 cosas. Número 1, alabanza. Las arpas en Apocalipsis significan alabanzas, porque recuerda la salmodia de cómo David adoraba a Dios. Son alabanzas. ¿Cómo yo sé que son alabanzas? Porque el 9 dice, y cantaban un nuevo cántico, ¿cierto? Tiene que ver con la alabanza. Y las copas de oro, ¿qué es lo que son las copas de oro ahí? Llena de incienso. ¿Qué es ese incienso? En el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía la adoración, se encendía el incienso y se hacía una nube que subía. Por eso que en el Antiguo Testamento, en el templo, en el lugar santísimo, en el lugar santo, se presentaba el incienso que subía, y eso simbolizaba lo que nosotros ofrecíamos a Dios y que llegaba a su presencia. De la misma manera son nuestras oraciones. Ahí están nuestras oraciones, en la copa de oro, en el incienso. Porque nuestras oraciones, así como el incienso, desde aquí, desde la tierra,
llegan a la presencia de Dios. Llegan a la presencia de Dios. Entonces, para que usted se entienda, tu cántico y tu alabanza llegan a la presencia de Dios. Tu cántico y tu alabanza, o sea, no es tan ordinario cantar entonces alabanza a Dios, ¿cierto? Entonces abrir la boca importa, ¿cierto? Entonces cantar con gozo importa, porque tu alabanza está llegando a la presencia de Dios y tus oraciones están llegando a la presencia de Dios. Recuerde que tu lugar en la escena aquí somos los 24 ancianos. Recuerda que aquí es el lugar que nos corresponde, el lugar de la iglesia. Los 24 ancianos. ¿Ok? Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nuevamente la misma escena. Digno eres, el único digno del futuro, el único digno de tu historia, el único digno y capaz de poder abrir el libro, de desatar sus sellos. Todos comienzan a alabar. Nótalo muy bien ahora, todos alaban al Cordero. En el capítulo 4 todos alaban al que está en el trono, porque Él nos creó. ¿Te acuerdas que dije la prédica pasada de que Dios solamente hace dos cosas que nadie más puede hacer? Dios puede crear y Dios puede salvar. Esas son dos cosas que solamente Dios puede hacer, que nadie más puede hacer. En este caso, los 24 ancianos, en este caso, los 4 seres vivientes y el mundo espiritual adoran al Cristo porque Él fue inmolado y con su sangre, nótalo muy bien, nos ha rescatado, nos ha comprado para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Y cuál es tu posición aquí en la historia? Y nos ha hecho para nuestro Dios. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Qué dice ahí el versículo 10? ¿Quién eres tú? Reyes, muy bien. ¿Y qué más? Y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermano, delante de Dios tenemos una posición privilegiada. Ya habíamos leído en la prédica pasada, en Apocalipsis capítulo 1, cuando decía allí, también en verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Tú eres un rey porque reinas con Cristo. Si tú eres parte de la iglesia, reinas con Cristo. Tú eres un sacerdote porque los sacerdotes son los que ofrecen sacrificios espirituales. Tu adoración, mi adoración, es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, es el holocausto que ofrecían ellos, tu culto, la actitud en la adoración ahora mismo. Como tú estás alabando y glorificando a Dios, es el holocausto y el sacrificio que le estás ofreciendo a Dios como un sacerdote. Por eso es importante la actitud que tenemos en la adoración. Por eso es importante el respeto que le tenemos a Dios en la adoración. Si tú eres un rey, si tú eres un sacerdote, incluso ahí viene la promesa, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se fija la posición que usted tiene? ¿Te das cuenta lo privilegiado que eres? ¿Cómo Dios te ve? ¿Se imagina qué significó esto para la iglesia primitiva? Para la iglesia primitiva eran los perseguidos. Para la iglesia primitiva eran los desamparados, eran los que los mataban, eran los que los insultaban, eran los que los humillaban. ¿Cómo ellos se miraban, tal vez, al ver las circunstancias presentes? Hoy en día, ¿cómo se ve el cristiano? ¿Cómo nos vemos hoy en día? En tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. ¿Cómo se mira hoy día el cristiano? Como los pobrecitos, como los necesitados, como los enfermos, como los aproblemados, como los atribulados. ¿Cuánto tiempo pasamos enfocándonos
en lo que nos falta, en lo que carecemos, en lo que te agobia, en lo que necesitas. ¿Cuánto tiempo pasamos conversando? ¿Cuánto tiempo pasamos quejándonos? ¿Cuánto tiempo pasamos llorando y no hemos entendido que delante de Dios somos reyes y sacerdotes? Somos gente importante, somos preciosos, somos valiosos. Y muchas veces nosotros nos menoscabamos a nosotros mismos. ¡Ay, pobrecito yo! ¡Ay, qué terrible de mí! ¡Ay, que mira mi vida! ¡Ay, es que ponte en mis zapatos! ¡Ay, es que mira la vida triste que me tocó vivir! ¿En serio? ¿No has entendido entonces quién eres delante de Dios? ¿No has entendido entonces tu posición privilegiada? ¿No has entendido que murió por ti? Murió por ti para que tú ya no vivas sufriendo, llorando y pasándolo mal. Si Él sufrió por ti. Él cargó con todos nuestros dolores, con nuestra tristeza, con nuestro sufrimiento. Pero nosotros queremos volver a vivir vidas miserables. Queremos volver a vivir vidas menoscabándonos, menospreciándonos. De autoconmiseración. En la historia tú eres un vencedor, en la historia tú eres un rey, en la historia tú eres un sacerdote, eres importante. Estás delante de la presencia de Dios. Dios te ha dado el privilegio de alabarlo, de caer a sus pies. ¿Cómo lo ve la gente? La iglesia aburrida. Seguro eso importa, ¿cierto? Será importante venir a la iglesia, ¿cierto? Será importante convertirse a Dios, ¿cierto? Será importante entonces bautizarse, ¿no? Será entonces importante la actitud que yo tengo en el culto, ¿no? Será importante entonces cómo viene mi corazón al culto, ¿no? Será importante entonces la clase de vida que yo vivo delante de Dios, ¿no? ¿Te das cuenta que no hemos entendido realmente la historia para Dios? No hemos entendido la historia realmente. Todos en el cielo. Por eso vuelvo a invitarte, hermano, vuelvo a invitarte. Cuando tú comiences a ver la vida con ese pesimismo, cuando tú comiences a ver la vida desde la perspectiva equivocada, cuando tú comiences a ver la vida de acuerdo a lo que dice el noticiario, de acuerdo a lo que dice el mundo, de acuerdo a lo que dice la publicidad, de acuerdo a lo que dice tu vecina, de acuerdo a lo que dicen tus amigos, cuando tú comiences a ver el mundo de acuerdo a lo que dice la cuenta del banco, de acuerdo a lo que dice el doctor, de acuerdo a lo que dicen los estadistas, entonces yo te invito a que entres nuevamente al trono y te des cuenta cómo son las cosas y te des cuenta que tu óptica y tu perspectiva, como yo veo la vida, no tiene nada que ver como Dios la ve. No tiene nada que ver como es en realidad. Y vamos a dejar de quejarnos, y vamos a dejar de desenfocarnos en cosas que no importan, y vamos a dejar de desorientarnos, y vamos a comenzar a ver las cosas como realmente son. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el trono, vamos a ver al digno de adoración, vamos a ver al Cordero, al que te está diciendo, yo morí por ti, yo entregué mi sangre por ti, yo sufrí por ti. Solamente tú, nótalo muy bien ahí, solamente tú sígueme y tú vas a ser un rey, un sacerdote y reinaremos juntos sobre la tierra, sobre el cielo nuevo, sobre la tierra nueva. ¿Te das cuenta cómo Dios te considera? La historia continúa. Todavía hay más actores en la escena que quieren presentarse. Y nos dice la palabra del Señor en versículo 11, ya se ofreció el primer cántico nuevo, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahora incluso se suma a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, a las 7 lámparas que son el Espíritu Santo, y al Cordero como inmolado, que es el león de la tribu de Judá, se suman también millones y millones de ángeles, seres de un poquito más bajo rango espiritual que los seres vivientes.
Pero nótalo muy bien. ¿Qué hacen los ángeles? Exactamente lo mismo. ¿Quién es digno? El Cordero que fue inmolado es digno. Los 4 seres vivientes dicen, Él es digno. Los 24 ancianos dicen, Él es digno. Los millones y millones de ángeles dicen, Él es digno. Él es el digno de tomar. Nótalo muy bien que habla de cuatro cosas poderosas, de 4 atributos de Dios: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, y habla de 3 cualidades que le pertenecen a Dios: la honra, la gloria y la alabanza. 7 cualidades para que lo sume, y se va a dar cuenta nuevamente que que es digno es perfecto, no solamente en lo que ve, no solamente en lo que representa, incluso en lo que significa en la vida de aquellos que le alaban. ¿Quiénes más aparecen en la escena? Y ahora aparecemos todos, incluso los vivos, porque dice versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, los animalitos, pescaditos, pajaritos, plantitas, y todo lo que usted crea que existe en este mundo, oí decir, ellos también alaban a Dios, por si acaso, para que usted entienda, porque la creación entera alaba a Dios. Al que está sentado en el trono. No ahora. ¿Te fijas ahora? Por si acaso, tengo que decírtelo como dato. En capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis aparecen 5 cánticos. 5 cánticos. Son solo 5 cánticos. 2 cánticos en el capítulo 4 que alaban al que está sentado en el trono. 2 cánticos en el capítulo 5 que alaban al Cordero que fue inmolado. Y un cántico, el que vamos a ver ahora aquí, en versículo